Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión en donde vamos a tener alabanzas, la palabra de Dios como todos los domingos. Y en este día tan especial queremos honrar y bendecir a las madres en su día, queremos celebrar a la familia y en esta noche quiero saludarte, Normita. Hola. Desearte un muy feliz Día de la Madre. Oh, gracias, gracias. Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. ¿Y qué te parece si escuchamos y las alabanzas que tienen los hermanos y cantamos juntos? ¿Qué les parece, hermanos? Buenísimo. Vamos a cantar un coro entre todos. Amén. Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Qué honor es poder yo conocerte y ser amado por tu amor. Qué alegría es cantarte y alabarte con un nuevo corazón. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Oh, qué grande es vivir, sí es vivir en la victoria que hay en ti y entregar cada día, todo el día, la canción que hay en mí. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, Quiero estar cada día contigo, porque hoy
qué hermosa alabanza pudimos compartir todos juntos. Gracias, Señor. Poder cantar todos juntos, ¿no? Qué lindo vivir cada día con el Señor. Y como decíamos hoy en este día tan especial, queríamos agasajar a las madres en su día, resaltar el rol que tienen en nuestras vidas, en criar y en educar, en guiar. Y no queremos dejar pasar la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo, un gran saludo a todas las madres de nuestra congregación. Amén. También a nuestra hermana Ana María, que la amamos, oramos por su vida, le damos gracias al Señor por haberla puesto al frente de nuestra congregación, que nos ayuda y nos ayuda cada día, nos dirige. Y no sé, Norma, si querés comentar algo. No, es hermoso saber que las mujeres también tienen un rol importante en el camino del Señor. Vos fijate, está la mamá por ejemplo, la mamá de Timoteo, ¿no? En la Biblia nos nombra que ella encaminó a su hijo para que después fuera un pastor, ¿no? Sí. Tenemos a su abuela, Eloida, perdón, y también otras mujeres que hicieron muchas cosas en el camino del Señor y que ocuparon el lugar, pero también formaron a las personas, acompañaron a sus esposos, criaron a sus hijos, y como dice en el proverbio, ¿no? La mujer virtuosa, ¿no? Que Sí. dice que hacía comida para sus hijos y dice que tejía y hacía ropa para que no pasaran frío. Así que es hermoso que esas mujeres reflejan el rol que tiene cada mujer, en especial en cada hogar, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? No me imagino, me imagino, mejor dicho, qué hermoso sería ver a esas mujeres que hicieron tanto y que tantos hombres de Dios fueron ayudados o acompañados por ellas, ¿no es cierto? A mí me hace acordar también cuando Josué decía, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y a pesar de que nosotros agasajamos el Día de las Madres, pero también tenemos que pensar en las familias, ¿no? Y todos somos parte. ¿Qué te parece si ahora vamos a una canción y cantemos todos sabiendo que mi casa y yo serviremos al Señor? Amén, cantemos todos. Cantemos. Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia, Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. en santidad viviremos y solo a ti nos postraremos, Mas mi casa y yo
yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, a partir del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En el versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En el versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor
Jesús. El versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Qué hermoso pasaje. Quizá podemos, al mirar el primer versículo que hemos leído del capítulo 19, nos encontramos en la ciudad de Éfeso. Éfeso significa permitido. Era una ciudad de Asia Menor Occidental. Estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica, su templo, que era centro del culto a la diosa Diana, Artemisa, sus famosos libros de magia y el gran poder económico, como también era conocida con el nombre de la Casa del Tesoro de Asia. Esta era la ciudad de Éfeso. Cuando comenzamos la lectura, en el primer versículo se menciona a un personaje que es Apolos, es un converso judío al mensaje que predicaba Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento. Se lo menciona en la Biblia como ferviente, como elocuente y poderoso en las Escrituras, tal como dice Hechos capítulo 18, los versículos 24 y 25. Había nacido en una ciudad egipcia de Alejandría y después que se convirtió al Señor, fue un evangelista itinerante. Mientras Apolos predicaba en Éfeso, allí conoció a dos personas que son muy nombradas en el Nuevo Testamento, Aquila y Priscila, un matrimonio amigo y consiervos de Pablo, que además compartían el trabajo o el oficio de construir tiendas. Cuando el apóstol Pablo partió de Corintio, lo acompañaron hasta Éfeso y luego allí se quedaron en esa ciudad y pusieron las bases para la próxima visita del apóstol Pablo a ese lugar que iba a ser definitiva para que allí se levantara la iglesia y se cimentara la iglesia de esa ciudad de Éfeso. Cuando hablamos de Priscila y Aquila, tenemos que decir que ellos instruyeron a Apolos y le expusieron, dice el texto de Hechos 18:26, más exactamente el camino de Dios. Qué importante la vigilancia sobre la doctrina, la vigilancia sobre el mensaje exacto, perfecto, que debían predicar aquellos que habían creído para poder realmente hacer llegar el mensaje a los que todavía no lo habían recibido. Después de esto, Apolos, queriendo ir a la provincia romana de Acaya, fue enviado por los hermanos de Éfeso, quienes también escribieron una carta de recomendación para que pudiera ser recibido por los discípulos que había en aquel lugar. Es interesante saber esto porque vemos de qué manera se estaba moviendo el Evangelio en aquel tiempo, de una manera muy ágil. El versículo 1 también dice que el apóstol Pablo, después de recorrer las regiones superiores, seguramente estaba hablando de las regiones superiores de Asia Menor, nos estamos refiriendo a Galacia y a Frigia, vino a Éfeso, o sea, volvió a Éfeso y halló a ciertos discípulos que habían creído en el Señor. Es decir, halló algunos creyentes que habían recibido la palabra del Señor y habían creído en el Evangelio y que es muy probable que hubiesen escuchado el mensaje de Apolos, que ahora se había ido a Acaya. Vamos al primer punto importante. Cuando Pablo queda en contacto con estos ciertos discípulos, les hace una pregunta muy directa y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren qué pregunta puntual que les hace el apóstol Pablo. Una pregunta que está referida a una experiencia que ocurre cuando uno cree en el Señor. Es decir, va acompañada esta experiencia con el proceso de conversión. Cuando nos convertimos, esta experiencia tiene que estar presente. En Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Estas palabras marcan la experiencia inicial de ese proceso de conversión. Escuchar el mensaje del Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar la fe en Jesucristo, bautizarse en agua como testimonio de esa fe y también la recepción del poder, de la gracia maravillosa del Espíritu Santo. Qué maravilloso esto, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Qué importante este proceso inicial que debe cumplirse en la vida de aquellos que reciben la palabra del Evangelio y que tienen que ser instruidos de acuerdo a la palabra para poder realmente disfrutar y tener estas experiencias en su vida. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, refiriéndose a Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese cómo el apóstol Pablo aquí está también mencionando esta misma experiencia con el hecho de haber recibido la palabra, oído la palabra y haber creído en el Señor. En el libro de los Hechos tenemos muchos testimonios que nos confirman la importancia de la recepción del Espíritu Santo en esta experiencia inicial, cuando venimos y creemos en el Señor. Quisiera leer algunos pasajes, algunos versículos, que realmente están mostrando en distintas circunstancias o situaciones esta verdad en forma práctica. La primera que quiero mencionar es la del día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, en el capítulo de Hechos 2, 39, dice, porque para vosotros es la promesa, le dice a toda esa multitud, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Creo que este versículo es clave para que podamos ver el alcance de esta promesa. No solamente era para esos discípulos o esa gente que estaba reunida allí, no solamente era para ese momento, era para los hijos. Ahí está hablando no solamente de los hijos literalmente, sino de la posteridad, de las generaciones venideras, para todos aquellos que están lejos, es decir, para los extranjeros, los que no están cerca en ese sentido, y también para todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Es decir, aquí no podemos ya, perdemos la noción de poder hacer alguna diferenciación y tendremos que decir que es para todos los que son llamados por el Señor. Esta promesa y esta experiencia es para todos. Cuando seguimos avanzando en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 15 y 17, se refiere a cuando Felipe, por la persecución que hubo en Jerusalén, va hacia Samaria a predicar la palabra del Señor. Y una vez que se forma ese movimiento de aquellos que recibieron la palabra y algunos recibieron milagros en su vida, dice estos versículos, los cuales, hablando de los apóstoles Pedro y Juan, habiendo venido a Samaria, oraron por los que habían creído, los que habían aceptado el Evangelio, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya no es el día de Pentecostés, ahí estamos hablando de una experiencia posterior. En la conversión de Pablo, en el capítulo 9, versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire qué importante. Recién se convertía Pablo. Había tenido hacía muy poquito la experiencia allí en el camino a Damasco y ahora justamente se le está diciendo esto. Cuando tenemos el testimonio en el capítulo 10 de los Hechos de Pedro en la casa de Cornelio, el centurión romano, dice Hechos 10, 44, 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el mensaje, la prédica del Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban
a Dios. Mire qué hermosa experiencia. Luego en el capítulo 11 de los Hechos, cuando el apóstol Pedro tiene que dar el informe a la iglesia de Jerusalén sobre lo que había acontecido, capítulo 11, versículos 15 y 16, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora se vuelve a confirmar en el capítulo que hemos leído en esta noche, en el capítulo 19, allí en Éfeso, vuelve a repetirse el cumplimiento de esta palabra. Es necesario insistir que nada ha cambiado. Somos parte de la iglesia del Señor y la recepción del Espíritu Santo es esencial en el proceso de conversión al Evangelio de Jesucristo. Es necesario, es imprescindible que podamos recibir esta bendición. Tal vez esa pregunta que hizo Pablo la podemos mencionar en este momento y tomarla para nosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué importante poder responder a esta pregunta. La respuesta de aquellos creyentes, de aquellos que había encontrado Pablo allí en Éfeso, fue, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera se le había dicho. Se ve que quienes le predicaron el Evangelio no habían predicado un Evangelio completo. Faltaba una parte fundamental y el apóstol Pablo ahora estaba realmente yendo al punto justamente en este sentido. Podemos mencionar en la pregunta que hace, la segunda pregunta que le hace Pablo a estos discípulos, a estos creyentes. Les dijo entonces, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Esta pregunta es muy importante. ¿Somos bautizados en algo o en alguien? Jesús mismo, cuando entrega la gran comisión a los discípulos, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense qué importante, ¿no? El bautismo realmente tiene un sentido, no es solamente una experiencia, bueno, me bautizo. Hay gente que solamente dice, a lo mejor me gustaría bautizarme, pero en realidad tiene un sentido muy profundo y responde realmente a una, orden que dio el Señor de que se predicara el Evangelio y que los que creyesen fuesen bautizados. En el Evangelio de Marcos tenemos el texto que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando Pablo les pregunta a ellos, ¿en qué pues fuisteis bautizados? La respuesta de ellos fue en el bautismo de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. No hay evidencia alguna de que los que fueron bautizados por Juan o los que fueron bautizados por Jesús o sus discípulos, antes de la crucifixión, fueran bautizados de nuevo, es decir, fueran bautizados otra vez. Porque en definitiva el bautismo de Juan era realmente de arriba, era del cielo. Eso lo testifica allí en Mateo capítulo 21. Y podemos decir que en definitiva era también esa prédica sobre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice Marcos 1:4, bautizaba Juan, el Bautista, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Desde luego, la eficacia de ese bautismo dependía de la obra que luego haría y completaría el Señor en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay algo que tenemos que acotar y que es fundamental. Desde el día de Pentecostés, desde ese día que el Señor realmente derrama el poder y la gracia del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos que eran 120 en el aposento alto, realmente comienza como una nueva era, que es la era de la iglesia, una nueva etapa, y que en definitiva en esta nueva etapa el bautismo de Juan había quedado atrás, porque ahora realmente Jesús había comisionado que el bautismo debiera ser, como Él lo dijo allí en Mateo 28, que debía realmente ser en el nombre de Él, del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Esta era una cosa importante. Por eso que cuando Pablo les pregunta a ellos, entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Evidentemente, la respuesta que Pablo les dio es algo interesante. Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Qué importante esto para que podamos tomar conciencia de esta realidad y de esta verdad. El bautismo el bautismo de Juan era de arrepentimiento, era un bautismo preparatorio y por eso era un bautismo temporal, servía para un determinado tiempo. Se llamó bautismo de arrepentimiento porque su propósito era volver a los judíos a Dios para que luego pudieran creer en Cristo. Estaban tan alejados que no iban a poder recibir a Cristo si realmente no se arrepentían de todos los pecados y de aquellas desviaciones que habían tenido en cuanto a la ley. Necesitaban entender. Y entonces Juan tiene un mensaje de arrepentimiento para que se reconcilien con Dios y de esta manera estén preparados para recibir a Jesucristo y puedan creer en Él. Su bautismo era para que los judíos pudieran acudir y pudieran realmente liberarse de esa terrible situación. Aunque, miren lo que dice el texto de Lucas 7:30, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Miren lo que dice ese texto, ¿no? Eso lo dice Jesús. Así que rechazaron los designios de Dios, no dejando o no sometiéndose al bautismo de arrepentimiento que venía a través del ministerio de Juan el Bautista. Qué importante esto, ¿no? Por eso es que decimos que cada cosa tiene su tiempo. Ese bautismo era para ese momento y para ese tiempo. Venido Cristo y habiendo hecho su obra redentora allí en la cruz del Calvario, ahora había que implementar lo que Él había ordenado para este nuevo tiempo, y el bautismo, tal cual el Señor lo ordenó a los que comisionó para que siguieran su obra, era que lo hicieran de la manera que Él ordenó. En el capítulo 19, versículo 5, dice, cuando oyeron esto, estos discípulos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo digo, qué buena actitud, ¿no? Qué buena actitud. Fueron bautizados, manifestaron una obediencia, manifestaron una apertura de corazón a la enseñanza que se les estaba dando acerca de algo tan importante. Y ellos realmente fueron y se bautizaron ahora en el nombre de Jesús. Varios textos dicen que la gente fue bautizada en el nombre de Jesús, expresión que en realidad significa por la autoridad de Jesús. Sabemos que la orden que había dado el Señor en cuanto al bautismo para la iglesia estaba claro en las palabras de Jesús. Cuando en el libro de los Hechos se habla acerca de bautizar en el nombre de Jesús, en realidad no está la intención de dar una fórmula bautismal o que se tenga que decir una frase en especial. Es decir, Lucas no dice lo que Pablo dijo al bautizar. Y esto es algo interesante para notarlo. Porque hay algunos que dicen, bueno, pero habría cambiado lo que Jesús dijo. Sin embargo, el sentido es diferente. Lo que se está mencionando es que realmente debían, en vez de bautizarse en el bautismo de Juan, ahora debían bautizarse en el nombre de Jesús, con respecto a la obra que Jesús había hecho. Y esto es tan importante para poder realmente comprenderlo. Cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo se puede decir de los demás textos que se refieren al bautismo en la palabra, en el nombre de Jesús, y siempre se relata lo que se hace y no lo que se dice. Es decir, se está relatando que se hizo el bautismo, pero no se está enfatizando en de qué manera o en qué nombre realmente se hizo. Aquí aprendemos cómo los apóstoles tratan el caso de los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y fíjense que esto sí es importante,
Y esto nos enseña que debemos bautizar a los que han sido bautizados, a los que no han sido bautizados correctamente, como ordenó Jesús que debemos hacerlo. Hay personas que dicen, me bauticé de una manera que no es bíblica, a mí no me bautizaron como dice la Biblia. Y algunos dicen, bueno, pero no importa, total, el bautismo es una cosa exterior. Yo creo que la Biblia le da bastante importancia. El apóstol Pablo le dio tanta importancia cuando estos discípulos, más allá de decirle que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo, le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan, les dijo que ahora tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, en el bautismo con respecto a la obra que verdaderamente Jesús estaba haciendo. Y yo digo, qué importante esto, ¿no? Que debamos considerarlo nosotros también, no a la ligera, para que podamos realmente saber que tenemos que hacer las cosas tal cual el Señor nos está ordenando en su palabra. Tenemos que decir también que aquellos que se someten al bautismo, además deben comprender el significado bíblico del bautismo en agua. A veces sabemos que hay personas que se bautizan y no saben ni siquiera el significado del bautismo, pero la palabra de Dios habla con claridad. Es un bautismo de inmersión que significa sepultura, que significa muerte a los pecados. En Romanos capítulo 6, versículo 4, primera parte, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No puede esto tomarse a la ligera como si no tuviera ninguna importancia. También la emersión, es decir, el salir del agua, significa resurrección a una nueva vida. En Romanos 6, 4, la segunda parte, dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué le parece si es necesario realmente conocer el significado verdadero del bautismo y de aquello que el Señor ordenó? Hay dos ordenanzas que dejó Jesús para la iglesia, hermanos. Hay dos ordenanzas. Una de ellas es esta, es el bautismo, y la otra es la Santa Cena, la cena del Señor que recordamos su obra redentora en la cruz. Qué importante que podamos tomar esto. La persona no es bautizada para pertenecer a una determinada iglesia o una denominación o alguna institución, sino para ser parte integrante del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Amén? Entonces, ¿qué diferencia? Y qué importante que podamos tomar en cuenta esto. Capítulo 19, versículo 6, entonces dice, terminando este concepto, que después que ellos se bautizaron ahora en el nombre de Jesús, dice que habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Evidentemente Dios estaba poniendo el sello de aprobación a lo que el apóstol Pablo había hecho en esta ocasión, por la guía justamente del Espíritu de Dios en su vida. También como lo hicieron en el caso que mencionamos antes de Pedro y Juan cuando fueron a Samaria, y realmente también allí el Señor confirmó para que aquellos recibieran la promesa del Espíritu. En el versículo 19, capítulo 19, versículo 8, entramos en el tema que es muy importante en este pasaje, y es yo le llamaría la evangelización. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, después de todo este acontecimiento que hemos mencionado, habló con denuedo, con valor, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como solía hacerlo, Pablo fue primeramente a la sinagoga para poder comenzar primeramente con los judíos. Cuando llegó allí a Éfeso no hizo otra cosa que eso. Dice, también estaba cumpliendo la promesa. En la vez anterior, en la visita anterior de Pablo a ese lugar, él les había dicho que iba a regresar. En Hechos capítulo 18, versículo 21, dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso en el momento que se había ido anteriormente. Ahora estaba entonces también cumpliendo la promesa que había hecho. Durante 3 meses habló con valor, realmente predicó el mensaje, la palabra del Señor de una manera muy efectiva.
de tal forma que realmente comenzó a extenderse el mensaje de la palabra del Señor. Qué importante que cuando aquellos que reciben al Señor son llenos del poder y de la gracia del Espíritu, tienen algo interior que los mueve a llevar el mensaje, a predicar la palabra, no quedar con la boca cerrada, sino poder dar la palabra y llevar el mensaje de salvación. En el versículo 10 dice que así continuó, después de esos 3 meses allí en la sinagoga, dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Fíjese que estuvo 2 años el apóstol Pablo de una manera intensa, predicando, anunciando, enseñando la palabra del Señor. El resultado de esto fue que toda la provincia romana de Asia recibió la palabra del Señor. Tanto judíos como gentiles, todos escucharon y recibieron el mensaje de la palabra. No hay evidencias de que Pablo saliera de la ciudad de Éfeso en ese tiempo, pero de todos modos es evidente que las 7 iglesias de Asia mencionadas en el libro de Apocalipsis fueron fundadas durante este mismo tiempo. Qué importante, cuántas iglesias fueron fundadas a través de todo ese tiempo que el apóstol Pablo estuvo ministrando en ese lugar. Puesto que Éfeso era un gran centro, llegaba a él gente de toda la provincia por negocios o por distintos motivos. Muchos fueron evangelizados y recibieron las enseñanzas de Pablo acerca del Evangelio. Así que después regresaron a sus ciudades o a sus pueblos y allí se convirtieron también ellos en testigos del poder del Señor y también en distintos lugares, allí por todo Asia, realmente se fueron levantando grupos y luego iglesias que realmente alababan y bendecían el nombre del Señor. Qué maravilloso que podamos nosotros comprender que de esta manera es que realmente el mensaje puede llegar a las personas y puede realmente llegar a los lugares que menos imaginamos. El punto próximo que quisiera tocar es el hecho de que todo esto que está ocurriendo y toda esta prédica que podía realmente dar tantos frutos y resultados estaba confirmada por señales y por maravillas. Los versículos 11 y 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Se cumplía lo que el Señor les había dicho al principio en la comisión a sus apóstoles, a sus discípulos, en Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante que se sigue cumpliendo esta palabra del Señor. En Pablo se estaba cumpliendo en ese momento y hoy el Señor quiere seguir cumpliendo esta palabra si la creemos y si la ponemos en marcha. Dios hacía milagros extraordinarios porque en Éfeso estaba muy extendida la superstición. Esta ciudad estaba entregada a las artes mágicas, como también Atenas estaba entregada totalmente a la idolatría. Como los samaritanos pudieron ver también la superioridad de los milagros verdaderos que Dios hizo por mano de Felipe en comparación con las obras engañosas que hacía Simón el mago. Así también ahora era necesario que Pablo realmente demostrara verdaderamente que el poder de Dios era superior a toda la magia y a toda la falsedad de los exorcistas y de aquellos magos de Éfeso. Qué importante que es saber que el Dios que está con nosotros está por encima de todo lo que tenemos alrededor nuestro. Tal como en aquel tiempo había todo este tipo de cosas, hoy abunda todo este tipo de cosas. Y sin embargo, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo con la seguridad de que el poder de Dios está por sobre todas estas cosas y Dios estará dispuesto a manifestar su poder
para mostrar su gloria. Dios se manifiesta tanto con tanto poder por medio del apóstol Pablo, que acá hay algo interesante, que la gente no solo era ministrada en el salón de conferencias de ese hombre que se llamaba Tirano, donde Pablo estuvo casi 2 años predicando, sino que llegaban a él donde él estaba trabajando en su labor de constructor de tiendas, y se llevaban los pañuelos de tela que usaba para secarse el sudor, y dice también los delantales, que eran los delantales de trabajo, que estaban o habían estado en contacto con su cuerpo, y dice que colocaban estos pañuelos o estos paños, como así también los delantales, sobre los enfermos, y dice que todos eran sanados y hasta los espíritus inmundos salían y quedaban liberados los que estaban atormentados. Qué maravilloso el poder del Señor. No hay nada en los paños, no hay nada en esa situación, pero sí puede haber una demostración de fe en aquellos que se acercan de alguna manera para recibir la bendición de Dios. Cuando vemos estas cosas podemos recordar que Dios hizo milagros en situaciones que también no son muy explicables. Dice que cuando comenzaron los apóstoles al principio a predicar y anunciar la palabra del Señor, aún la sombra de Pedro, dice, sanaba a los enfermos. Traían a los enfermos en los lechos y los ponían ahí para que al pasar Pedro aún su sombra pudiera tocar a alguno de ellos y quedar totalmente sano. Todo esto nos muestra que se había producido una gran conmoción en ese lugar. Éfeso estaba ahora siendo conmocionada por el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios en todas estas cosas que estamos escuchando y que estamos viendo en la palabra. Los versículos 17 al 19 del mismo capítulo 19 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, de aquellas cosas que habían hecho mal. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fíjese hasta dónde había llegado. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. La noticia de todo lo que estaba sucediendo se esparció pronto por todo Éfeso. Realmente no se podía tener en un lugar oculto lo que estaba ocurriendo porque era una gran manifestación del poder de Dios. Y dice que entonces sobrevino como temor por toda esta manifestación sobrenatural de Dios y entonces todos, dice, magnificaban al Señor, el nombre del Señor Jesús. También tuvo un importante efecto sobre los creyentes todo esto que estaba ocurriendo. Y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice que aquellos que habían creído, que ya eran creyentes, venían y confesaban aquellas cosas que realmente era necesario confesar delante del Señor, dispuestos realmente a afirmarse en el Señor y a consagrar sus vidas a Él. Además se daban cuenta de que el verdadero poder sobre los poderes del mal se hallaba solamente en Jesús. No había otra forma. El poder de Dios era el único que podía librar de las terribles consecuencias de los poderes del mal. Éfeso era también un centro de práctica de artes mágicas, especialmente la de lanzar conjuros sobre personas o sobre cosas. Muchos de los creyentes habían practicado la magia, habían estado en esas prácticas ocultas y tenían libros que habían usado en sus hogares, había manuales y libros de prácticas en ese sentido. Ahora los creyentes comprendieron que estos libros no les servían para nada, con sus fórmulas y conjuros y predicciones astrológicas, no tenían ningún valor. Por el contrario, todo esto era realmente algo pagano y hasta incluso diabólico. Entonces trajeron todos sus libros, dice el texto que leímos, y los quemaron públicamente. Esto tiene un sentido, no es que, digamos, escondido de los demás para que nadie se dé cuenta. No. Trajeron, hicieron una gran fogata y todos aquellos que habían creído en eso, trajeron sus libros y quién sabe cuántas otras cosas y fetiches que los quemaron allí públicamente frente a todos los demás.
El precio que se estimó era como 50.000 piezas de plata. Esto equivaldría, dice, a 200 jornales de un jornalero o de soldados durante todo un año. O sea, era mucho dinero. Así, de esta manera, describe San Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, la victoria del Evangelio allí en Éfeso. Qué hermoso, ¿no? Que podamos realmente saber que podemos predicar sabiendo que el Señor está dispuesto a confirmar su palabra con obras maravillosas. La palabra del Señor crecía, dice el versículo 20, y con este quiero cerrar, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir predicando esta palabra de poder, que tiene poder para obrar en la vida de las personas y transformar de una manera maravillosa a las personas. Que el Señor nos ayude en este tiempo difícil, complicado, y más allá de todo lo que nos rodea, sigamos creciendo y perseverando en el camino de Dios. El Señor está dispuesto a mostrar su poder y su gracia en la vida de aquellas personas que reciben la palabra del Evangelio, que abren sus corazones al mensaje del Señor, que nosotros podamos tomar esta palabra y llevarla y predicarla, y que nuestras propias vidas constituyan un verdadero mensaje frente a aquellas personas que nos rodean. El Señor estará obrando, así como hemos leído este pasaje y hemos visto a la luz de la palabra la gran manifestación del poder del Señor. Hoy el Señor está de la misma manera dispuesto a confirmar su palabra, está dispuesto a salvar a las almas. Su amor no ha decaído. Él desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que podamos tomar hacer nuestra esta palabra y que podamos ponerla por obra, y que donde estemos podamos ser verdaderos testimonios para que otras personas que sufren, que no conocen a Dios, que están viviendo de una manera totalmente alejada de Él, puedan recibir este mensaje y ver nosotros la gracia de Dios en acción manifestada sobre aquellos que pueden abrir sus corazones y creer en el Evangelio. Que Dios esté bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes, que la gracia del Señor pueda estar obrando con poder en sus vidas. Pero vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir cantando y dándole gracias por estas bendiciones tan maravillosas que el Señor nos ha dado. Bueno, hoy le daremos un grupo que es para todas las mamás, daremos un grupo para todas las mamás el 18 de octubre. El 18 de octubre, que domingo, que va a ser el Día de las Mamás. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Todo detalle cuidó.
Bueno, queridos hermanos, ya estamos llegando al final de esta hermosa reunión que el Señor nos ha regalado en este día. Gracias por su bendición, por las alabanzas que hemos escuchado y hemos podido cantar también, alabar a Dios. Gracias por el mensaje que hemos recibido y también muchas gracias por la hermosa sorpresa que me han dado. Que el Señor bendiga a quienes han tomado tiempo y dedicación para presentar este momento, y al mismo tiempo quiero dar un saludo grande a todas las mamás, especialmente a las mamás de nuestra iglesia, a las que ahora nos están mirando también. Que el Señor las bendiga ricamente, las use como vasos escogidos para la gloria de su nombre dentro del hogar donde las ha colocado. Los amo en el amor del Señor y agradezco de todo corazón la atención y los mimos que siempre nos hacen en cada fecha especial. Y ahora vamos a orar pidiendo a Dios que bendiga a cada uno, y vamos a pedirle al pastor que también ore por las mamás, que el Señor las bendiga y las use para su gloria en el hogar donde las ha puesto. Amén. Vamos a estar todos unidos orando al Señor, ustedes allí en su casa, y nos vamos a unir en oración, pidiéndole al Señor una gran bendición, que la gracia de Dios pueda estar obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que la gracia del Señor nos esté fortaleciendo. Amén. Para que en medio de este tiempo difícil que nos toca enfrentar, podamos ser verdaderos testimonios para la gloria y la honra del nombre del Señor. Un saludo muy grande a todas las mamás, y que la gracia del Señor pueda estar fortaleciendo y bendiciendo cada una de sus vidas. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado, de estar en tu presencia, Señor, de disfrutar tu presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Cuando 2 o 3, Señor, nos ponemos de acuerdo y nos podemos unir en espíritu, y sabemos que tú estarás bendiciendo, fortaleciendo, renovándonos a través del poder y de la gracia de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que estés bendiciendo a las mamás en este día, que tu gracia pueda estar obrando, Señor, trayéndoles paz, trayéndoles bendición, fortaleza. Y, Señor, que hagas de cada una de ellas, Señor, un instrumento de bendición en tus manos, Señor. En el hogar, Señor, y en todo lugar que tú estés usando sus vidas para la gloria de tu nombre. Señor, nos encomendamos en tus divinas manos. Estamos terminando, Señor, esta semana, que el comienzo pueda ser un comienzo de bendición. Amén. Y que tu gracia nos esté acompañando, fortaleciendo, librando de todo mal. Si hay alguien que está en este momento enfermo, padeciendo, con temores, con angustia, Señor, toca con poder sus vidas y líbralos. Amén. Totalmente, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, y para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Señor. Gracias, Jesús. Gloria. Hermanos, los amamos en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente. Que el Señor los bendiga, que el amor de Dios pueda estar reinando en cada corazón.